Presentamos 24 Horas Central. Hugo Bustamante ingresó hasta la cárcel de alta seguridad en Santiago. Esperará en una celda aislada su formalización, que está prevista para el próximo lunes. Continúan en la región de Valparaíso las marchas pidiendo justicia para Ámbar. Abogado del sospechoso lo abandonó. Su representación será asumida por un defensor público. ¿Quién lo detuvo? La PDI. ¿La PDI le informó a usted el motivo de su detención? Sí, era porque me podía estar involucrado en lo de Ámbar. Dos administradoras de fondos de pensiones se adelantaron al plazo máximo y ya pagaron el 10%. Incluso hubo depósitos de más de 1 millón de pesos en una sola cuota. 1.200.000 personas fueron las beneficiadas. El 74% de los afiliados ha solicitado el retiro de sus ahorros. Sin la presencia de algunos exjefes regionales, como el senador Francisco Huenchumilla, se realizó la reunión de exintendentes de la Araucanía. Paralelamente, en encuentro virtual, el ministro de Justicia se reunió con los voceros que representan a Celestino Córdoba. Huelguistas de las cárceles de Angol y Temuco se restaron de la convocatoria. Arturo Vidal alzó la voz en España, confesó que se quedará en el Barcelona y que sueña con ganar la actual Champions League. Además, se realizó el primer Consejo de Presidentes de la era Milad, donde analizaron el regreso del fútbol chileno. ¿Cuándo? Esto y más te lo cuento en 24 Horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a las noticias. Esta tarde fue trasladado hasta la cárcel de alta seguridad de Santiago Hugo Bustamante, sospechoso de cometer el crimen de la adolescente Ámbar Cornejo. Allí permanecerá hasta su formalización fijada para el próximo lunes. Pero ¿cómo fue el paso a paso y las pistas claves que llevaron a su detención? Se lo contamos en la siguiente nota. No tengo ningún problema que revisen si gustan, vean si hay algún indicio, traigan perros, revisen el terreno. Ámbar. Ámbar. Hugo Humberto Bustamante Pérez. Tengo que entrar la abuelita. La abuelita va a entrar. ¿Sabe qué? Yo no tengo ningún problema que revisen si gustan, vean si hay algún indicio, traigan perros, revisen el terreno. Sin tapujos, con total tranquilidad, seguro de sí mismo. De esa forma, Bustamante intentaba persuadir y convencer a los vecinos que no ocurría absolutamente nada. Pasen, chiquillos, pero pasen, si no se queden con la duda. Pero esta historia se remonta al miércoles 29 de julio, día 1, desaparición de Ámbar. Celular apagado, WhatsApp sin responder. Algo pasaba, nacía la preocupación. Su familia hacía una suerte de campaña en redes sociales. Pegaban carteles en los alrededores de calle Covadonga de Villa Alemana. Buscamos a Ámbar, decían. Jueves 30 de julio, su familia dejó una denuncia por presunta desgracia. Un día después, el viernes 31, comenzó la colaboración de las policías por orden de fiscalía. Terrenos baldíos, quebradas, ningún vestigio. Lunes 3 del presente mes, aparecía el primer indicio de cómo terminaría esta historia. La PDI hacía un importante hallazgo. Trabajando con nuestro laboratorio de criminalística con la finalidad, ¿cierto?, de realizar los peritajes pertinentes en lo que tiene que ver con la sangre humana que se levantó en el sitio del suceso. Esa misma tarde, vecinos exigían una explicación a Hugo Bustamante. ¿Cuándo se fue allá? ¿En la mañana? Sí. Incluso me contó que se iba a encontrar con una persona del negocio, de una señora que era del negocio, que fui otra vez sin allá, bueno, ya. Mentía. Martes 4 de agosto, el círculo cercano de Ámbar comenzaba a sospechar. Estaba preocupada por la convivencia que tenía su mamá con don Hugo. Eso lo ratifica este documento al cual tuvo acceso 24 horas. Es la querella interpuesta por el padre de la adolescente. Él señala que Ámbar estaba preocupada por la relación de su madre con Bustamante. Sabía que años atrás había cometido un doble homicidio.
1 de la tarde en punto, jueves 6. Un amplio operativo policial en la casa del principal sospechoso, la que compartía con la madre de la joven de 16 años. Se confirmaba lo que nadie quería escuchar. Lamentablemente debemos comunicar que hoy logramos la ubicación del cadáver de ella. Conmoción, impacto, dolor, pena, rabia. La comunidad de Villa Alemana en masa protestaba contra el presunto asesino. La PDI y la Fiscalía lo confirmaban. Bustamante era el sospechoso del crimen de Ámbar. Las miradas estaban en la audiencia de la mañana de este viernes, pero sucedió algo inesperado. A última hora renunció el abogado de Bustamante. El control de detención debió ser postergado para la tarde. Así se presentaba el imputado. Hugo Humberto Bustamante Pérez. ¿Cuándo fue detenido usted? En horas de la tarde de ayer, pero no recuerdo la hora. ¿Quién lo detuvo? La PDI. ¿La PDI le informó a usted el motivo de su detención? Sí, era porque me podía estar involucrado en lo de Ámbar. Fueron sus únicas palabras en una audiencia desarrollada en forma remota. Él, junto a la madre de Ámbar, fueron ubicados en el sector del embalse Yiu Yiu de Limache, requeridos para presentar su declaración. Ella lo delató, dijo que Bustamante le aseguró que asesinó a su hija, escondió los restos en la casa. En un forado que él mismo realiza al interior de su casa habitación, en concreto en el sector del living, ubicándola en 3 contenedores plásticos que sepulta en dicho forado. La querella del padre de Ámbar afirma que la madre actuó en calidad de encubridora. Sin embargo, Fiscalía la dejó en calidad de testigo. Aseguran que temía por su vida. Podría ser una víctima más. Dado el comportamiento errático que esta tuvo durante los 8 días de búsqueda de la menor y la falta de información que entregó a la policía. Ella prestó colaboración el día de hoy, prestó declaración conmigo y con funcionarios de la Brigada de Homicidios. Y su madre, con un silencio cómplice también, no entregó ninguna información. Y eso hizo suponer a los policías que estábamos presencia en un hecho de extrema gravedad. En la audiencia se determinó ampliar el plazo de detención antes de formalizar. Faltan antecedentes por investigar, exámenes del imputado y varias pericias para aclarar en detalle el crimen. El Hospital del Salvador de Valparaíso pueda remitir la ficha clínica y todos los antecedentes que se estimen necesario comunicar al tribunal. Hugo Bustamante Pérez fue trasladado bajo un estricto operativo hasta la cárcel de alta seguridad en Santiago. Permanecerá ahí hasta el lunes, día para cuando quedó fijada la audiencia de formalización. Será a las 9 de la mañana. Ahora. ¿Y qué pasa hasta ahora en Villa Alemana? Decenas de personas han llegado hasta la casa donde vivía Ámbar pidiendo justicia para ella. Gabriel Huber nos informa sobre esta velatón. Gabriel, buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Una gran cantidad de personas que se reunieron justamente en este lugar donde nos encontramos, la calle Covadonga, en el sector de Peña Blanca, en Villa Alemana. Una gran cantidad de personas, la mayoría mujeres, que a eso de las 18 horas avanzaron por las calles del centro de la comuna de Villa Alemana y llegaron hasta este lugar de Peña Blanca. Se reunieron junto a varios pilotos y pilotas de motocicletas que se apostaron justamente en el frontis de la vivienda de Ámbar, la casa de su tía. Cantos acompañados por el sonido de las motos, lugar donde se han rendido varios homenajes durante estas jornadas en nombre de Ámbar Cornejo Llanos, adolescente de 16 años. Su cuerpo fue encontrado sin vida al interior de la vivienda de la madre de Ámbar y su pareja, ahora actual imputado, a muy pocas cuadras de este lugar. Honores, rezos, aplausos, velas, globos y cantos entonados en este lugar. Ya se ha retirado la mayoría de las personas, quedan ya muy pocas a esta hora de la noche, donde están encendiendo velas,
donde con una guitarra hace pocos minutos entonaban también la música acompañando justamente a los familiares de Ámbar Cornejo, que han tenido 9 días bastante intensos, 8 de búsquedas tras el hallazgo de la jornada de ayer por parte de la PDI. Les decía, es lo que ha ocurrido en este lugar, que está lleno de globos, de homenajes, de carteles que piden justicia para Ámbar. Los invito a que revisemos declaraciones justamente de los asistentes a esta manifestación. Si no salen libres, son inmunes. Mira, imagínate, no cumplió ni 10 años de cárcel y ya salieron libres. Es justo necesario para todas, por todas. Lo necesitamos, tenemos que estar todas unidas. Bueno, está bien que todas las mujeres lo unamos porque ya no puede seguir pasando esto. Que tenemos que unirlo entre nosotros para que esto no debería de pasar nunca más en la vida. Nunca más en la vida que le quiten la vida a una Lola o a cualquier mujer. Lo que nos decían los asistentes a esta manifestación, más de 500 personas que se reunieron en el frontis de la vivienda de Ámbar, han colgado estos globos, las fotografías de la adolescente, y a esta hora continúan acá algunas personas encendiendo velas. En nombre de Ámbar Cornejo nos despedimos desde la comuna de Villa Alemana, adelante en Santiago. Muchas gracias, Gabriel. Muy buenas noches. Bueno, son 16 años de una vida dura, marcada por la indiferencia y el abandono. ¿Qué falló para proteger a Ámbar? ¿Por qué la intervención del Sename no detectó que estaba en peligro? Su liceo de Quilpué, en 2019, le advirtió al Tribunal de Familia de Villa Alemana que interviniera y que ordenara medidas de protección, pero nunca recibieron una respuesta. Era muy cariñosa, muy alegre. Era mi vecina, mi amiga, conversamos todos los días, nos saludábamos. No puede ser la Ámbar, no puede ser la Ámbar, bueno. La impotencia ante la crueldad de su muerte ha conmovido e impactado todo el país. A sus 16 años, Ámbar Cornejo tuvo una vida de abandono, de carencias, de falta de cariño que hoy, de manera racional, cuesta demasiado entender. Era simpática, linda, le gustaba escuchar música todos los días, ponía música, muy risueña. Ámbar era alegre pese a que tuvo una infancia difícil y una relación complicada con su madre. Comenzó su ir y venir del Sename desde pequeña. Estuvo en Altilhue en un programa especializado en maltrato, luego de que el Tribunal de Villa Alemana detectara negligencias en su cuidado. Había conciencia en el barrio también de lo que estaba pasando con esta niña. Ya no se había ido, había estado en la casa de una vecina, había estado... La tía manifiesta preocupación en el momento. Falló todo. Pese a sentirse poco acogida en la casa de su madre, Ámbar comenzó a asistir en 2018 al Liceo Técnico Profesional de Quilpué. Aquí se enciende la primera alerta. El liceo se dio cuenta de su vulnerabilidad y no solo eso. En septiembre de 2019 le pide formalmente al Tribunal de Villa Alemana que investigue una posible negligencia de su adulto responsable, su madre Denise Llanos. Entonces, evidente que aquí había una situación permanente de falta de presencia de un adulto en la vida de ella, y eso nos preocupaba mucho. El informe al que tuvo acceso 24 horas en sus 6 carillas es específico. Asegura que Ámbar tiene indicadores de ausentismo escolar y posible deserción, que se ha convocado a su madre a 6 reuniones y no ha asistido a ninguna, que se le ha llamado 40 veces por teléfono, los llamados no los contestó, que su madre se comporta agresivamente con el personal del establecimiento. El colegio le pide además formalmente al tribunal que investigue y que, de ser necesario, decrete una medida de protección para Ámbar. La respuesta del tribunal nunca llegó. A pesar que se le dijo que había problemas con ella, que vaya al colegio a saber de qué se trata, nunca fue. Esta niñita, Ámbar, ella vivía absolutamente fuera de su casa. Bueno, llegaba ella a veces en condiciones que había que darle alimento, darle desayuno, ayudarla a bañar.
El colegio se dio cuenta de su abandono, uno que pasó indiferente sobre todo para quienes debieron cuidarla. Asistía a un programa de intervención especializado, organismo colaborador del Sename Gabriela Mistral, donde nunca regularizaron su situación de riesgo, tanto así que alcanzó a vivir bajo el mismo techo de su presunto asesino. Cuando niña, ella y su hermano fueron institucionalizados en un hogar de Limache. ¿Cómo entonces nadie se percató de su vulnerabilidad? Hay una falla completa de distintos organismos que llevaron a no protegerla de la forma adecuada. Y así todo, seguimos entrampados en peleas chicas para poder terminar con el Sename y crear un nuevo servicio de protección a la niñez y adolescencia. No, desde que estaba viviendo aquí no tenía una buena relación con su mamá. Era simpática, linda. 16 años de una vida injusta y dura, negligencias del programa de intervención del Sename, una alerta de su liceo sin respuesta. Quizás Ámbar buscó escapar, advertirle a su madre sobre Bustamante. Quizás buscó ayuda, una que nunca llegó por quienes debieron protegerla. Y después de salir de la cárcel con libertad condicional, Hugo Bustamante volvió al mismo barrio donde mató a su pareja y al hijo de ella de tan solo 8 años. Esa información marcó con distancia y desconfianza a los vecinos que nunca lograron una buena relación con el único imputado de matar a Ámbar. Yo mismo, todos dudamos de él, porque estaba él detrás, con todo lo que ha pasado. Vecino que por segunda vez en su vida escucha y es testigo cómo en su calle se comete un nuevo crimen. El primero, el 2005, en esta casa. El asesinato que él tuvo anteriormente a su pareja, a su expareja y al hijo de ella, fue acá abajo. Fue una cuadra más abajo, donde él mató a esas 2 personas y donde tenían la casa, tenían el negocio, y de acá salieron hacia Troncos Viejos con ella en un tambor. El autor, confeso y condenado, Hugo Bustamante. Y la justicia aquí no es justicia. Doble crimen por el cual solo cumplió 11 de los 27 años de condena. Salió el 2016 desde la cárcel de Valparaíso y la tranquilidad que había en la calle Covadonga de Peña Blanca se vio perturbada cuando Hugo Bustamante volvió a vivir acá. Todos le trataban de hacer el quite porque igual temor, o sea... La verdad, todos consideramos que él en realidad no debería estar aquí. O sea, de partida él debía haber estado en la cárcel. Como vecino, como comunidad, nos dio miedo, nos pusimos en alerta, no queríamos que él estuviera acá. Muy pocos lo miraban a la cara, muy pocos hablaban con él. De hecho, dicen que incluso él evitaba a los vecinos. Todos los vecinos lo mirábamos distante, todos lo miraban con miedo, con desconfianza. Por lo mismo él no transitaba por esta calle, trataba de transitar siempre por donde hubiese menos gente, porque él sentía ese descontento de la gente. Según contaba en sus redes sociales, trabajaba como guardia, pero el último tiempo en la feria El Belloto. 4 años de libertad, 4 años en que los vecinos no le quitaron los ojos de encima porque tenían temor. Mal, pues si yo tengo 3 hijas mujeres, tengo 2 hijas mayores y una Lola de 14 años, y tengo 4 hijos. Y cuando lo veían que venía, o se quedaban más atrás, o me llamaban por teléfono, anda a buscarme. Apenas desapareció y supimos que ese fue el último lugar en el que había sido vista, todos enseguida sospechamos de él. Ámbar. Ámbar. Y lamentablemente para ellos, ese miedo terminó por convertirse en realidad. Si él no hubiese salido, Ámbar estaría viva. Su casa está vacía. Su familia decidió este viernes tomar sus cosas y marcharse. Es así como Hugo Bustamante se transforma en el presunto homicida de Ámbar y otra vez en el monstruo de calle Covadonga. Bueno, según los expertos, Hugo Bustamante tiene rasgos psicopáticos y de manipulador. Incluso quienes han estudiado su personalidad hablan de una persona carente de emociones. Los profesionales que han seguido de cerca sus pasos nos contaron los detalles de su vida. Presta atención. Aunque el cargo de conciencia yo creo que es lo que la persona devolvía vaya. La careta que encubre al psicópata es un verdadero depredador. Un psicópata, o sea, no puede controlar su impulso. ¿Usted por qué los metió en el tambor? Pensaba que iban a ir a ver en cualquier momento la casa.
Manipulador locuaz y con evidentes rasgos psicopáticos, parte del perfil de Hugo Humberto Bustamante Pérez, el presunto asesino de Ámbar Cornejo. Un hombre que muy joven buscó llenar un vacío en su vida recorriendo el mundo. Así empezaría su prontuario policial. Él cuando regresa, digamos, a Chile, él traía un delito que había aprendido en el extranjero, que era el delito de drogar a sus víctimas, ¿verdad?, con algún tipo de bebestible para poder robarle sus pertenencias. Conductas que lo llevaron a la cárcel. En 1989 fue sentenciado a 10 años por reiterados robos y hurtos y en 2005 recibió 27 años de condena, aunque solo cumplió 11 por homicidio simple tras ese doble asesinato que permitió descubrir los rasgos de un criminal. ¿Estás arrepentido de lo que pasó? Que ya me han preguntado tantas veces y he dicho lo mismo. Yo lo único en este momento espero es que termine luego esto y saber ya qué hacer de mi vida. El doble crimen del 2005 permitió sacar varias conclusiones sobre la personalidad de Bustamante. Peritos concuerdan en la absoluta ausencia de emociones en su relato, que es contado como si hubiera sido testigo y no responsable. Claro, fue un lapso que yo no sé, nunca pensé que iba a matar a alguien. ¿Y para qué lo amarraste? Ni yo me explico por qué lo hice. No hay conexión emocional y ahí aparece justamente uno de los elementos centrales también de la psicopatía. Hay una absoluta insensibilidad, acepta por una parte la responsabilidad. Dice, yo fui, aquí está el cadáver, pero ocupando siempre un lugar distante, un lugar ajeno, un lugar desde casi hablando como un cuento. Simplemente sé que me vine a esa situación, sé que tenía 2 cadáveres después, no pensé que eran cadáveres. Quien conoce en profundidad a Bustamante Pérez es el subprefecto en retiro de la PDI, Hugo Carreño. Él fue quien descubrió los restos de Verónica Vázquez y el hijo de esta al interior de un tambor en 2005. Detalles que Carreño vuelve a recordar tras el asesinato de Ámbar. Inmediatamente nos dice, nos siga buscando porque tengo enterrada a mi mujer y al hijo de ella. No tiene remordimiento al cometer estos delitos. Después me miraba, quería un café, sí. Tenía una soltura que a mí me impresionaba también. Por eso te digo, fue un descontrol terriblemente tonto, o sea, no, hasta la fecha no entiendo cómo fue tanto lo que me ofusqué. Esta persona no tener recursos cognitivos para expresar sus emociones lo transforma en una frustración. La frustración la lleva al odio y el odio lo lleva a matar. Ya, gracias. Pasen, chiquillos, pero pasen, si no se queden por la duda. Yo no les puedo hacer nada. Se atrevió a invitar a los vecinos a recorrer el patio en busca de Ámbar, una manipulación que llamó la atención de los expertos. Esto es lo que yo les voy a mostrar y esto es lo que quiero obtener. La manipulación, el control, el uso de los demás, sino que está usando a los vecinos, posiblemente tal como usó también a su pareja, para obtener un beneficio. Atributo que se mezcla con la locuacidad, casi un arma de defensa ante su extrema preocupación por la apariencia y sobre todo su baja estatura. Quienes han seguido sus pasos apuntan a un hombre que siempre mostró rasgos peligrosos. Ante la ofuscación se nubla y agrede a la persona dentro de esa ofuscación. Entonces Bustamante después reacciona, después planifica cómo ocultar los cuerpos. El psicópata es como si estuviese completamente desconectado. Es como si el cable de la emoción se le hubiese cortado. Entonces son fríos, calculadores. El año 2005, tras los asesinatos, Hugo Bustamante dio una entrevista crucial al programa Mea Culpa. Esto pensaba el criminal sobre la pena de muerte, que hoy vuelve a estar en el debate. Si hubiese estado vigente la pena de muerte, probablemente tú habrías sido un candidato. ¿Estás consciente de eso? Claro que sí. ¿Te hubiese gustado? Pienso que sí. Con temor, pero sí. Pero era preferible, yo creo, que una condena que de seguir pensando. El viaje a la mente de un homicida, una persona peligrosa según expertos. Sin embargo, el sistema permitió que tuviera una nueva oportunidad de caminar libre por las calles de Villa Alemana, con un desenlace que todos conocemos. Esperar lo que vayan a terminar, o sea, ya, ¿qué más puedo pedir? Bueno, y justamente, ¿por qué un asesino confeso y condenado a 27 años de cárcel estaba libre? Hugo Bustamante Pérez no había cumplido ni siquiera la mitad de su pena por un doble homicidio cuando salió en libertad y ahora está imputado por el crimen de Ámbar. Por todo esto, se anunció una acusación constitucional contra la jueza que presidió la Comisión de Libertad Condicional que le otorgó el beneficio.
hoy día esta persona no tendría que haber estado en libertad. No, hoy día no estaría en libertad. De hecho, hoy día la libertad condicional se entiende como un beneficio, ¿cierto? Y no como un derecho, como se entendía anteriormente. Con la ley actual, Hugo Bustamante Pérez estaría cumpliendo condena por doble homicidio y solo podría postular a libertad condicional recién el año 2023. Pero el llamado psicópata del tambor salió de prisión hace 4 años, cuando recibió el beneficio junto a casi 800 internos de la cárcel de Valparaíso. La ley de libertad condicional, que no es nueva, ¿no es cierto?, ni solamente exclusiva de nuestro país, lo que tiende es a que la persona que está condenada a una pena efectiva pueda cumplir en libertad algún saldo de esa pena. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que pueda reinsertarse en la sociedad mientras más temprano mejor. La ministra Silvana Donoso Ocampo integra la Corte de Apelaciones de Valparaíso y presidió la Comisión de Libertad Condicional que otorgó el beneficio a Bustamante Pérez, hoy imputado por el crimen de Ámbar. Delito que para muchos era completamente evitable y que ha provocado indignación en la ciudadanía. Claramente esto demuestra que la época en que se concedió la libertad condicional contábamos con un sistema de libertad condicional bastante automatizado y llevó a que se haya concedido en un caso que claramente no debió haberse concedido la libertad condicional, pero así estaba la ley en ese minuto. En este caso puntual, entiendo que había un informe desfavorable del interno que se sometió a conocimiento de la Comisión de Libertad Condicional y aún así la Comisión de Libertad Condicional decidió otorgarle el beneficio en circunstancias que había un informe que decía que no era recomendable por la imposibilidad de saber si podía o no reincidir en el mismo delito. Exhibir buena conducta y contar con la mitad de la pena cumplida. Requisitos básicos que fueron determinantes para que Bustamante Pérez accediera al beneficio de la libertad condicional, a pesar de contar con un informe negativo de Gendarmería. ¿Cómo alguien que asesinó en otra ocasión a personas, a menores, podía estar en una situación de libertad? Una persona condenada por los tribunales de justicia a 25 años de cárcel, menos de la mitad está afuera y vuelve a cometer un crimen. Eso es dejar en la indefensión a la ciudadanía. En esa falta de diligencia hemos perdido a lo menos una vida preciosa. La ley 21.124 modificó el sistema de libertad condicional y estableció que se trata de un beneficio y no de un derecho, como ocurría anteriormente. Además, aumentó los requisitos, como la exigencia de un informe técnico de Gendarmería sobre el peligro de reincidencia. En estas condiciones, la petición de este imputado, que finalmente comete, aparentemente, por lo que se presume, el crimen en Ámbar, no habría podido salir. El diputado Andrés Lonton anunció que presentará una acusación constitucional para destituir a la magistrada Silvana Donoso, quien presidió la Comisión de Libertad Condicional que concedió el beneficio a Hugo Bustamante, iniciativa que ha sumado apoyos en el oficialismo. La jueza cometió una negligencia inexcusable, ya que omitió y no tomó en consideración un informe negativo por parte de Gendarmería en que señalaba de forma lapidaria que esta persona no reunía ninguna condición para poder recuperar la libertad. Eso amerita acusarla constitucionalmente por notable abandono de deberes. Nos duele profundamente la muerte de una adolescente y estamos conscientes de la crítica que se nos formula por haberse otorgado la libertad condicional a una persona a quien se le imputa participación directa en ese hecho. Un condenado por doble homicidio que hoy no habría recibido el beneficio de la libertad condicional, pero que hace años salió de la cárcel por una controvertida resolución. Es Hugo Bustamante Pérez, principal sospechoso y único detenido por el brutal crimen de Ámbar. Bueno, el único imputado por el crimen de Ámbar Cornejo ya contaba con una doble condena por el homicidio de su expareja y del hijo de este, el año 2005. A 4 años de haber dejado la cárcel anticipadamente, hoy vuelve a estar enfrentando cargos por un asesinato. Una noticia que reabrió viejas heridas de los familiares de las primeras víctimas del denominado asesino del tambor. El tribunal por unanimidad condena al acusado Hugo Humberto Bustamante Pérez por el cargo imputado en su contra como autor de 2 delitos de homicidio simple.
Corría el 2005 y el hoy principal sospechoso del asesinato de Ámbar Cornejo era condenado a 27 años de prisión por el doble homicidio de su pareja de aquel entonces, Verónica Vázquez, y de su hijastro Eugenio, de tan solo 9 años. Primero la mató a ella, la estranguló y degolló. Luego hizo lo mismo con el pequeño. Los metió al interior de un tambor de 200 litros y días después los enterró en el patio de una casa que arrendó con el dinero que sustrajo a su conviviente. Fue el hedor que emanaba desde el interior de esta vivienda ubicada en la calle Tolomiro, en el sector de Troncos Viejos, en Villa Alemana, lo que alertó a los vecinos. Claro, había putrefacción. Después nos enteramos con la declaración de Hugo Bustamante, que había dormido con los cuerpos 4 días dentro de un tarro. Y él fue claro en decir: tengo a mi mujer y al hijo de ella. Así recuerda el horrendo crimen el detective que realizó el hallazgo tras la denuncia de una vecina. El asesinato del adolescente Ámbar Cornejo reabre el dolor de viejas heridas para la familia de Verónica y Eugenio. La envolvió bien, le dio cariño y todo, y ella que estaba sin pareja mucho tiempo. Y ella no sabía de que había estado preso, no sabía que tenía antecedentes de antes. Pero con el tiempo Bustamante fue mostrando su verdadera personalidad, la de un hombre violento. Hubo una oportunidad en que él la golpeó. Ella se empezó a alejar de la familia. Creo que la pescó del pelo. Y ahí quedamos las dos en que nunca más. Los malos tratos comenzaron a hacerse más frecuentes y el punto más álgido fue la venta de la casa de Verónica. Lo que partió como una discusión por el dinero se transformó en 2 brutales asesinatos. La decisión de ella de dejar la plata a nombre de su hijo, del Kenito, ahí empezó la maquinación mental. Concurrimos al colegio del niño, de Eugenio, y establecimos que ella llevaba 2 semanas sin ir a clase. Como ella era educadora párvulo, la Verónica, concurrimos a su trabajo y tampoco había asistido durante 2 semanas. Y ahí me enteré y fue catastrófico para todos, una pena inmensa. Lloramos lo que no habíamos llorado en años. El dolor no se limitó a la pérdida de 2 seres queridos. El beneficio de libertad condicional que recibió Bustamante sembró en esta familia la sensación de injusticia e inseguridad. Desde el año 2016 que vivo con miedo de saber que el asesino de mi tía y de mi primo está libre caminando por la calle y que en cualquier momento me lo podría topar. Sin maldad, no lo tomen con maldad. Dije, tiene que matar a alguien. Estoy esperando que mate a alguien para que entre de nuevo a la cárcel. Y pobre Angelito tuvo que ser Ámbar. Es exactamente igual. Por eso compadezco tanto a la familia de Ámbar, a todos los que se preocuparon por ella. El caso del tambor, como fue bautizado por esos años, conmocionó a Villa Alemana, un crimen que fracturó a estas mujeres que recuerdan con angustia a Verónica y Kenito. Y a 8 días desde que se ingresaran las primeras solicitudes del retiro del 10%, 2 administradoras de fondos de pensiones sorprendieron a sus afiliados y ya comenzaron con los pagos, un adelanto que benefició a 1,2 millones de personas. Apenas desperté, había un correo de la AFP que me avisó que ya tenía el pago hecho. Desde el jueves en la noche que Ítalo estaba expectante. Su AFP había dado aviso que adelantarían el pago del 10%, un dinero que nos asegura será fundamental para pagar cuentas y deudas. Estaba sin trabajo, producto de la pandemia, entonces me sirve para pagar mi estudio, para mantener la casa, ya que yo vivo igual con mi mamá. Y soy el sustento del hogar, así que no, bien. Un depósito que se adelantó una semana en 2 administradoras y llegó a 1,2 millones de personas que realizaron la solicitud el primer día del proceso. Por un lado, AFP Provida, que transfirió a 685.000 afiliados. Lo hizo para aquellos que pusieron la cuenta RUT como método de pago y canceló la primera cuota. Mientras que AFP Plan Vital entregó los fondos a 540.000 afiliados a través de diversos bancos y pese a que se podía pagar en 2 cuotas a quienes solicitaran más de 1 millón de pesos, pagó en solo una. Representa un 55% de todos los requerimientos que recibimos entre el día jueves 30 y viernes 31
de julio. Entendemos la necesidad y por eso es importante que llegáramos el día de hoy con esta buena noticia. Una noticia que le alegró el viernes a Daniel. Él es ingeniero en construcción y quedó sin trabajo en marzo. Nos cuenta que se las rebusca trabajando de delivery en Talca, pero que no es suficiente. Y además vive con su familia en la casa de sus padres. Es justamente para esto último que quiere ocupar este dinero. No sabía que iba a ser tan rápido el tema de la solicitud. Vivo de llegado con mis padres y el plan que tengo para ese dinero es poder irme a un lugar a arrendar con mi familia. Según los últimos datos entregados por la Superintendencia de Pensiones, 8,1 millones de personas han solicitado los fondos, lo que equivale a un 74% de los afiliados. De ellos, un 78% ha elegido Banco Estado para el pago, seguido por otros bancos, Cuenta 2 y cajas de compensación o Servipag. En este proceso nosotros vamos a seguir esforzándonos y poniendo nuestra energía para que durante los próximos días los más de 8 millones de afiliados y afiliadas que han solicitado su retiro reciban la notificación y además también reciban su pago como corresponde. Pero el proceso no ha estado lejos de los problemas. A los errores en envíos de mail se suman la tardanza de algunas administradoras en enviar la confirmación de la solicitud, hechos que desde su asociación aseguraron estar trabajando. Quiero pedirles disculpas a aquellos que en este proceso han tenido algún problema en particular y estamos trabajando para poder resolver cada uno de ellos y poder llegar en tiempo y forma en el proceso de pago. Primer pago que se adelanta y que tiene expectante a los afiliados de otras AFP que solicitaron sus fondos el 30 de julio y que tienen plazo hasta el 13 de agosto para pagar al menos la primera cuota. Como un error marginal, calificó Carabineros los más de 2.000 permisos para salir del hogar que entregó comisaría virtual a personas contagiadas con COVID-19. La Contraloría detectó esta y otras irregularidades en la plataforma entre el 20 de marzo y el 30 de mayo. El gobierno cuestionó a quienes hicieron esta solicitud, conociendo su estado de salud, por poner en riesgo la vida de otras personas. Antes del 23 de marzo de este año, la plataforma Comisaría Virtual recibía unas 1.000 solicitudes diarias, cifra que se multiplicó por 400 con el inicio del confinamiento, hasta incluso alcanzar un récord de 1.300.000 solicitudes en una sola jornada. Un servicio necesario, pero que según una auditoría del ente Contralor, concedió 2.208 permisos temporales a nombre de 1.744 personas que se encontraban con restricción de movilidad, ya que eran COVID-19. Ese error, como lo llamó usted, ya corresponde al 0,02%, ¿ya? Entonces, es un error, después de todo, marginal. Obviamente que es una cifra mínima, sin embargo reconocemos que esa gente, al actuar de esa manera, puso en peligro la vida de otras personas, contagió a otras personas, usó mal el permiso. El informe que se entregó a la autoridad en horas de la tarde de este jueves, además consignó que era posible obtener permisos con un RUN de persona fallecida y beneficiados con el régimen de indulto conmutativo, así como la entrega de salvoconducto colectivo utilizando RUN de ciudadano sin giro comercial vigente, entre otras anomalías. ¿A qué se debe que los datos no estuvieran cruzados? La plataforma no mantenía interoperabilidad con las bases de datos de otros servicios públicos. Que la gente engañaba a la autoridad porque sabiendo que tenía coronavirus positivo, igual pedía el permiso. Según el encargado de la plataforma, la tardanza en este cruce de información se debió principalmente a la necesidad de altos estándares de seguridad de los sensibles datos de los contagiados. Una interoperabilidad que se venía trabajando desde antes del proceso auditor. Había un desarrollo informático que hacer y ese desarrollo informático debía estar o debía tener los altos estándares de seguridad para poder realizar este ejercicio. Consideramos que es una situación gravísima que expuso a muchas personas a un contagio que era absolutamente evitable. Lamentablemente falló, hay que hacer todos los análisis para determinar por qué falló, pensando en que se debe evitar que nunca más esto vuelva a suceder. Problemas de interoperabilidad con el registro de COVID-19, que según el mismo informe se solucionó a partir del 9 de junio. Todos los antecedentes que nosotros tenemos van a ser entregados a la Fiscalía para que se realicen todas las investigaciones que sean necesarias para que estas personas enfrenten la responsabilidad por los hechos que cometieron.
Pero no es el único ítem en que la entidad fiscalizadora ha puesto su atención. En otro informe que ya está en poder de la autoridad sanitaria hace más de 3 semanas, detectaron una diferencia entre el número de contagiados informados y quienes ya contaban con confirmación del virus. Y aunque luego la autoridad rectificó, sigue pendiente la aclaración de una diferencia en las cifras. El Ministerio nos pidió una ampliación del plazo para poder responder a las observaciones. El sumario lo estamos haciendo nosotros como Contraloría para poder determinar, bueno, qué pasó acá, o sea, quién tomó esta decisión de no haber transparentado la decisión. Contraloría señaló que el hecho de no haber incorporado todos los casos confirmados con COVID-19 por los laboratorios impidió un control efectivo, imposibilitó su seguimiento y el de sus contactos estrechos. El informe final se entregará la próxima semana. Y el presidente del Líbano no descartó que la explosión que destruyó el puerto de Beirut haya sido intencional. Todo esto en medio de la investigación que busca determinar el origen del devastador estallido. Hasta ahora hay 16 personas detenidas por la eventual responsabilidad y negligencia. Los libaneses han sido golpeados y bombardeados una y otra vez durante los últimos 40 años de su historia. Y mientras avanza la investigación en torno a las causas del estallido, la gente ya ha comenzado a sepultar a sus familiares muertos en una ciudad devastada. Esta imagen aérea nos muestra la magnitud del desastre, un desastre que comenzó a incubarse aproximadamente 6 años atrás, cuando este oxidado barco llegó hasta el puerto de Beirut, su depósito fatal. El buque zarpó desde el puerto de Batumi, en Georgia, y se dirigía hasta Mozambique, en África, pero nunca llegaría hasta su destino final. Las autoridades marítimas del país árabe le impidieron continuar. El barco no contaba con las medidas de seguridad y además viajaba con un material extremadamente peligroso, 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Es necesario tener presente que cuando un buque mercante, en este caso, está dentro de las aguas jurisdiccionales o en puerto, está sometido a la jurisdicción del Estado ribereño, en este caso era el Líbano. Tras la detención, el dueño declaró la quiebra de su compañía y dejó abandonado el barco y su tripulación. Igor Greshushkin se refugió en la isla de Chipre y la carga fue almacenada en el puerto de Beirut, hasta que 6 años después consumó su trágico destino. Viernes, el presidente del Líbano ha dicho que no se descarta que la explosión haya sido provocada de manera intencional. No se han especificado aún los motivos de la explosión. Hay posibilidad de una intervención externa mediante un misil o bomba o cualquier otro acto. Esta es la primera vez que un funcionario de Estado menciona la posibilidad de un ataque como causa del estallido, aunque la negligencia portuaria también sigue en carpeta. El fiscal militar a cargo de las investigaciones ordenó la detención de 16 funcionarios del puerto a cargo de los trabajos en el hangar donde se almacenaba el nitrato de amonio. Todo esto en medio de la visita del presidente de Francia, uno de los socios políticos más importantes que tiene el Líbano en Europa, debido a su ligazón histórica por el mandato que los galos ejercieron en estas tierras desde 1922 hasta 1943. Aucune information en ma possession au-delà des informations publiques qui sont les vôtres. C'est pourquoi il faut une enquête internationale, ouverte, transparente, pour éviter que d'abord des choses soient cachées et aussi que le doute ne s'installe. Entre el polvo y los escombros, los rescatistas trabajan incesantemente en busca de sobrevivientes y desaparecidos. Varios países están cooperando para ayudar a levantar una nación sumida en una profunda crisis económica y política. Este viernes también habló un miembro ruso de la fatídica embarcación que en el año 2014 llegó hasta Beirut. Si hubiera tenido conocimiento de lo que sé ahora, jamás me habría subido a ese barco, pero no tenía idea de lo que iba a ocurrir. Este es el capitán de la nave. Boris Prokoshev, de 70 años, dirigía la embarcación llamada Rosus cuando el propietario de la compañía le pidió que hiciera una parada en el Líbano, detención que jamás estuvo contemplada. Le dijeron que ahí recogería carga adicional. No tengo idea por qué ocurrió esta explosión, pero no puedo entender por qué almacenaron la carga tanto tiempo allí.
Mientras el Líbano y Beirut intentan despertar de esta pesadilla, muchos se preguntan por qué las autoridades portuarias de Beirut no trasladaron la peligrosa carga contenida en este barco oxidado y a mal traer. Es que de no haber interrumpido el trayecto de esta embarcación, tal vez nunca hubiéramos tenido que contar la historia de esta terrible tragedia. Bueno, y son cientos los videos que han circulado en torno a esta tragedia de Beirut. Entre ellos, la sesión de fotos interrumpida de una novia, el sacerdote que debe escapar de una misa y el nacimiento de una guagüita en medio de la explosión. ¿Quiénes son estos sobrevivientes y cómo están ahora? Lo vemos en el siguiente informe. Para esta mujer iba a ser el día más feliz de su vida, pero la explosión lo cambió todo. En vez de estar en su fiesta de matrimonio, terminó rodeada de escombros y vidrios destrozados. La protagonista de esta historia es Isra Seblani, una doctora de 29 años que vive en Estados Unidos y que había vuelto hace solo un par de semanas a su país natal para su boda. La explosión la encontró en la sesión de fotos fuera del hotel, donde iba a celebrarse el evento. 2 días después, decidió volver para ver todo con más calma. Estaba demasiado feliz, como cualquier otra chica me iba a casar, mientras que lo que pasó aquí durante la explosión, no tengo palabras para explicar qué pasó. Estaba sorprendida, me preguntaba qué estaba pasando, si es que iba a morir, cómo iba a morir. La pareja ya había pospuesto la boda por 3 años y pese a lo ocurrido, ese mismo día decidieron casarse en una fiesta más familiar. Pero en ellos, el recuerdo del poderoso estallido sigue vivo. La devastación y el ruido de la explosión eran indescriptibles. Todavía estamos en estado de shock. En medio de la muerte y destrucción hubo otros que también lograron salir con vida, como los pocos asistentes a esta misa que se celebraba por Zoom debido a la pandemia. El video, que también ha recorrido el mundo, fue grabado en la iglesia Saint-Maron de Beirut. El que sale despavorido es el sacerdote Rabbi Tumi. Con él estaba Marwan Muhawad, quien vive en la parroquia desde 2008. Miedo, horror. Estábamos esperando saber de dónde iba a venir el golpe. No sabíamos a quién iba a golpear. Solo queríamos correr de ahí. ¿Pero hacia dónde? Tal como la iglesia, hubo hospitales que también fueron severamente dañados por la explosión, como este, donde un hombre se aprestaba a grabar el nacimiento de su hijo. En ese instante la onda expansiva remeció el edificio. Aún así, el niño llegó al mundo al mismo tiempo que más allá de las paredes del hospital, la explosión dejaba más de 150 muertos, sobre un centenar de desaparecidos y 5.000 heridos. George fue una luz de vida en medio de la devastación en Beirut. Y en el sur del país continúan los incidentes en la denominada zona del conflicto mapuche. Este viernes se realizaron importantes encuentros. El ministro de Justicia dialogó por videoconferencia con voceros de Celestino Córdoba, condenado por la muerte del matrimonio Luxinger Macay. Y en Temuco, exintendentes se reunieron para analizar la situación de violencia en la región. Estamos encerrados en un closet. Ya rompieron todos los vidrios, rompieron todo. Llamamos a carabineros, pero no sé si escuchan los disparos. Graves incidentes ocurridos la noche de este jueves en el sector Quibico de Tirúa, donde una familia fue amenazada por desconocidos para que abandonaran su vivienda, la que luego quemaron. Bajo fuego durante aproximadamente 10 minutos, donde logramos salir con las manos en alto, tomar nuestro auto y arrancar, y ahí cuando íbamos arrancando nos dispararon al auto también, nos hicieron un pedazo de los vidrios del auto, pero logramos salvar con vida. Estos últimos días hemos tenido un aumento en la violencia, sobre todo en el sector de Tirúa y Cañete. Hemos estado trabajando el tema. Ayer se desalojó la municipalidad de Tirúa y eso produjo desórdenes importantes.
En Lumaco, Araucanía, comuneros sacaron de cuajo el monolito de Cornelio Saavedra, fundador de la ciudad, para luego lanzarlo al río. A la misma hora, en el edificio del Gobierno Regional de la Araucanía se realizaba la reunión de exintendentes con el objetivo de acercar propuestas políticas respecto del denominado conflicto mapuche. Esta es la primera reunión en una mesa de trabajo donde vamos a seguir involucrando actores para seguir tratando de mejorar la vida de los habitantes de la región de la Araucanía. Algunos se restaron de la convocatoria, entre ellos el senador Francisco Huenchumilla. Un intendente no tiene las facultades ni las atribuciones políticas para resolver un problema grave como el que tenemos en la Araucanía. El intendente es un subordinado del subsecretario del Interior, del ministro del Interior y del presidente. No voy a concurrir. Nosotros no somos los llamados de receta. El pueblo mapuche está pidiendo dialogar con el Estado y el Estado está representado por este gobierno, que es el gobierno de la derecha. Bueno, yo soy siempre optimista, sobre todo respecto al diálogo. Creo que así es como se arreglan los problemas en general, pero diálogo con buena voluntad. No se trata de estar conversando permanentemente, sino que hay que tener una voluntad de llegar a acuerdos. Este viernes, el ministro de Justicia sostendría una reunión vía Zoom con las vocerías de los huelguistas mapuche en cárceles de Angol y Temuco, pero solo las representantes del Machi Celestino Córdoba se presentaron a la cita. Pudimos conversar en forma exclusiva de parte de la propuesta de la modificación del reglamento penitenciario 518 que ha realizado nuestro Machi Celestino. No tuvimos una solución sobre esta materia, es un tema que sigue pendiente, pero seguiremos haciendo los esfuerzos para que eso ocurra. Nosotros tenemos el compromiso de cuidar la vida y salud de las personas que están en huelga de hambre. Son los frentes contrapuestos que se ven en el Biobío y la Araucanía, con hechos de violencia en diversas comunas. También reuniones para encontrar el diálogo y la esperada armonía en la zona. El presidente Sebastián Piñera encabezó una reunión con los presidentes y jefes de bancada de Chile Vamos para establecer el llamado nuevo trato que permita de alguna forma reordenar a la coalición. Los líderes de partidos acordaron trabajar para alinear a los parlamentarios y evitar traspiés en los proyectos que se tramiten en el Congreso. Han quedado las cosas relativamente ordenadas entre el Ejecutivo y Chile Vamos. Estamos tratando de jugar a la pelota. A veces se nos va alguna pelota para afuera. La coordinación que tiene que ser efectiva y eficiente. Luego de la tormenta llega la calma. Utilizaron metáforas y analogías para graficar la nueva etapa en el sector. Frases con las que los presidentes y jefes de bancadas de Chile Vamos apuntaron al nuevo trato que desde hace días exigían tras semanas de disputas internas. Y el propio presidente Piñera encabezó una reunión con los representantes de los partidos en La Moneda, cita en la que también participaron los ministros de Desarrollo Social Cristian Monkeberg y el ministro de Interior Víctor Pérez. Yo he constatado, y creo que el presidente de la República también, una voluntad de contribuir a lo que es la unidad de Chile Vamos. Y yo en ese sentido soy optimista. Vamos a tener una posición común a proyectos que pueden ser nocivos para el país. Reunión similar al tradicional comité político que hace algunas semanas fue suspendido tras el quiebre en la coalición. Retomarlo es uno de los objetivos y es probable que eso ocurra, pero bajo una nueva modalidad de trabajo. El comité político ampliado que se da los lunes se van a retomar, pero hacerlas ojalá en un formato distinto que permita mejorar las coordinaciones tan necesarias, no solo entre los partidos, sino también con el gobierno. Coordinación interna que debe reflejarse en el Congreso según los presentes, para no repetir errores y polémicas que provocaron dolorosas derrotas políticas como la aprobación del llamado proyecto del 10%, que por esos días evidenció la molestia y distancia de parlamentarios oficialistas con las medidas que estaba adoptando el gobierno. Nosotros nos comprometimos a trabajar en conjunto y también ampliar toda la información que tenemos con nuestros parlamentarios con la finalidad de tener cauces comunes y seguir gobernando nuestro país
con una colección ordenada. En las próximas semanas debieran traducirse en hechos concretos y no solamente en palabras, y estamos confiados que así va a ocurrir. Con algunos proyectos de la oposición que no tienen el respaldo del Ejecutivo, se verá si el orden llegó a las filas de Chile Vamos. Uno de ellos, el llamado impuesto a los superricos, iniciativa que busca crear un impuesto de 2,5% para personas que posean un patrimonio bruto superior a los 22 millones de dólares. Creemos que con esto se puede recaudar entre 6.000 y 6.500 millones de dólares que podrían ayudar a miles de familias que hoy día lo están pasando mal. Este es un mal impuesto, es un impuesto que no recauda lo que dicen que va a recaudar. Este es un proyecto que por la vía constitucional nuevamente busca un atajo a una prerrogativa que es fundamental en un régimen presidencial. Un eventual nuevo obstáculo para el Ejecutivo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Por eso en la reunión de este viernes el presidente Piñera también llamó a los partidos de Chile Vamos a entablar diálogo con la oposición. Tenemos una responsabilidad y nuevamente hacemos el llamado también, y se nos ha solicitado de esta manera, atender los puentes necesarios con la oposición. Necesitamos los votos. Puentes que también ha buscado generar el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien ha sostenido reuniones durante toda la semana por separado con los presidentes del PS, la DC y el PPD. Nuevo trato oficialista que da sus primeros pasos para retomar la agenda y materializar los proyectos del gobierno. El pan lideró las alzas de precios en julio, un mes que rompió la tendencia de ya 3 meses con inflación a la baja. Pese al incremento, la inflación de 2020 se mantiene en los niveles esperados por el Banco Central. Aunque la economía está debilitada y hay pocos productos a la venta, julio dejó una pequeña huella en medio de la pandemia. Luego de meses donde no hubo variaciones e incluso IPC negativo, este mes se anotó con un incremento de un 0,1%. El costo de la vida debiese mantenerse estable de aquí a diciembre. Ya no esperamos que el aumento de los precios supere el 3% o el 2,8% en 12 meses durante el 2020, en la medida que Chile tenga un desconfinamiento progresivo y se acrecente durante el último trimestre. El nivel de consumo debiese aumentar. Cuando hay mayor crecimiento económico tiende a haber mayor inflación. Hasta ahora la inflación llega a un 2,5%. En julio fueron los cigarrillos, pero también el pan, los dos productos que levantaron los índices de la canasta medida por el INE. Los insumos, la materia prima ha subido, tanto la harina como la margarina, la manteca, la levadura, en general todos los productos han subido desde un tiempo hacia acá, básicamente, sobre todo después de que hubo el estallido social, ahí sobre todo. En la panadería Colón, el pan subió 100 pesos en el último mes. La harina, pero también la manteca y la levadura aparecen como los culpables. Antes conseguíamos 1.500 pesos, 1.600, ahora están 2.200, 2.400. Estos productos que son todos derivados del pan, suman, entre todos suman. Y la harina, pues, no tanto. A principios de junio se tuvo que subir el precio del producto a la venta. Aquí lo empezamos a vender en 1.200 pesos, el kilo de marraqueta ya está en 1.450. Los insumos, la materia prima, el tema de que varias empresas cerraron la venta al detalle y ya hay que comprar en cantidad. De acuerdo al INE, el pan ha subido más de un 5% durante el 2020. El alza en los insumos también golpea a quienes en tiempo de pandemia quisieron emprender desde el hogar. Hoy estamos probando si realmente no podemos emprender, pero ahora con los valores que están, realmente es un poco difícil. La harina subió mucho. Se compraba a 9.500, ahora se está comprando a 12.600. En el mes de julio, el IPC registró un alza de un 0,1%, todavía a niveles muy bajos. Sin embargo, la composición de la canasta familiar define los alimentos en un 20% de la canasta total. Y es por eso que el alza de alimentación le pega al bolsillo de la gente. El vestuario, el calzado y los combustibles anotaron las mayores bajas durante julio. Un mes difícil de ponderar debido al confinamiento y las restricciones que vive el comercio y la ciudadanía. Donald Trump continúa su lucha contra TikTok y ahora también contra WeChat, una aplicación de mensajería china.
Ahora el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva con la que prohíbe cualquier negocio en su país con las compañías de estas aplicaciones del país asiático. Ninguna otra aplicación china ha triunfado tanto como TikTok, que ya tiene más de 1.800 millones de descargas en todo el mundo. Y ante la amenaza de que la famosa aplicación pueda cerrar en Estados Unidos, los más preocupados son los jóvenes de este país, que temen no poder seguir cantando y bailando en TikTok, pero tienen la esperanza de que el presidente Trump permita que Microsoft la compre. Espero no se oponga a que la compre, pensando en lo que harían con ella. Son una empresa muy grande, invertirían mucho dinero en ella. Sin embargo, la tensión entre Estados Unidos y China está lejos de terminar. Ahora el presidente Trump prohibió cualquier tipo de transacción con las empresas que administran TikTok y también a WeChat, la versión china de WhatsApp, las dos aplicaciones más populares del país asiático. La difusión en los Estados Unidos de aplicaciones móviles desarrolladas y de propiedad de compañías en la República Popular de China continúa amenazando la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos. En este momento se deben tomar medidas para abordar la amenaza que representa una aplicación móvil en particular, TikTok. El mandato entrará en vigor el próximo 15 de septiembre, que es el plazo que Donald Trump le había dado a la aplicación china para ser comprada por una empresa estadounidense si quiere seguir operando en el país. Y China no baja el tono, ya que se opuso tajantemente al veto de Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó las órdenes del presidente estadounidense y tratará de que se reverse la decisión o amenazó con ir a tribunales. Esto es claramente una manipulación política. Su objetivo es mantener su propio monopolio de la industria tecnológica. Por ahora, la compañía dueña de TikTok afirma estar sorprendida por la decisión del gobierno estadounidense y acusan que no se ha buscado una solución constructiva sobre la aplicación, que cuenta con cerca de 100 millones de usuarios solo en Estados Unidos. 1.663 establecimientos educacionales podrán decidir si retoman sus clases presenciales en las regiones de Los Ríos y Aysén. Esto tras el decreto publicado este viernes por el Ministerio de Salud en el Diario Oficial, en el que se levantó la prohibición de funcionamiento para colegios en comunas en fase 4. Apoderados y autoridades locales rechazan la medida. ¿Volver al colegio? Me da miedo. Hay mucho contagio. Mi temor es que no aprenda. Prefiero resguardarlo. No quiero arriesgar a mi hijo. Interrogantes que en los últimos meses han rondado la cabeza de miles de apoderados. Retorno a clases que se ha transformado en la gran incógnita. Pero a partir de hoy se da un primer paso. El Ministerio de Salud decretó levantar la prohibición de apertura de los establecimientos que se encuentran en comunas en etapa de preparación y apertura inicial. Es un proceso voluntario y gradual, tanto para los establecimientos como para las familias. Y deberán siempre cumplir con los protocolos sanitarios autorizados por el Ministerio de Salud y contar con una autorización expresa del Ministerio de Educación. Son más de 6.000 los colegios de 272 comunas que están en las fases 3 y 4 y que podrían optar a la reapertura de los establecimientos. Así se ve por dentro el Colegio Camino de la Fuente de Coyhaique, establecimiento particular subvencionado que ya trabaja para volver. Incluso habilitó una sala especial para atender a los niños que presenten síntomas en horario de clases. Nosotros tenemos, aparte de la enfermería, que es para los niños, vamos a tener esta sala que es especialmente para este caso, ya donde va a estar aislado. ¿Cómo se podría concretar un eventual retorno a clases? Los sostenedores, alcaldes o representantes de colegios particulares y subvencionados, de forma voluntaria, podrán pedir una autorización. Si su comuna está en fase 3, deberán tener el visado de las Seremis de Salud y Educación. Si se está en fase 4, solo de esta última. Este es el caso de Coyhaique, comuna de la región de Aysén, que está en fase 4. ¿Quiere que los niños vuelvan a clase acá en Coyhaique? No, no se puede. No, hay que esperar que termine todo, que salga una vacuna y recién. Los adultos no respetan la distancia. ¿Qué serán los niños si los niños son niños? ¿Quién responde porque se enfermara o les pasara algo? El colegio no va a responder. Una respuesta que se repite en las calles de Coyhaique y que es apoyada por la autoridad local. Nosotros no vamos a retornar mientras no tengamos garantías de un retorno seguro,
donde ya la pandemia esté controlada. Alumnos de 14 establecimientos de algunas localidades del país regresaron a clases de manera excepcional porque las bajas cifras de contagio lo permitieron, un escenario que se evalúa en otras comunas de Chile. Los padres deben tomar la decisión de enviar o no a su hijo y determinar en qué momento del proceso gradual debe darse ese retorno. Como va a haber una mixtura entre quienes vuelven y quienes se mantienen en clases remotas, el colegio va a tener que tener un doble esfuerzo en el sentido de impartir ambas situaciones. El impacto del COVID-19 en la educación alerta a Chile y al mundo. La ONU advirtió que la paralización de clases agravará la brecha educacional y revertirá décadas de progreso. En Chile el primer paso será voluntario, por lo que aún no hay fechas ni certezas de un retorno escolar en medio de la pandemia. Bueno, relacionado con esto mismo, fíjese que ansiedad y hasta cierto miedo son algunas de las sensaciones que están sobrecogiendo a niñas y niños ante el desconfinamiento. Quisimos vivirlo junto a algunos de ellos para saber cómo les ha golpeado un encierro para el cual, por cierto, no estaban preparados. Me gustaría ir a un parque. El problema es que no puedo salir a la calle. Y ha sido toda una aventura cada salida al patio. Bien lo saben la Leo y Anita, esta última de 8 años, quien salió al doctor con su papá. Por una toma de radiografía, para ella una aventura. Porque no podía salir y solo lo podía ver desde la ventana. Pero cuando le explicamos todos los protocolos, los cuidados, la mascarilla, todos los pasos que tenía que salir, ya no le pareció tan entretenido. Y yo creo que fue entendiendo de a poco que ya no es como era antes todo. Similar a la historia de Isidora, 10 años, confinada desde marzo a rajatabla, hasta el sábado. Fuimos a vacunarla y para ella fue de mucha ansiedad. Claro, la vi temerosa, ansiosa. Primera salida tras 4 meses al mundo exterior. Pero ahí tú ves un miedo al espacio porque tú te sientes muy resguardado aquí en tu casa. E Isidora reaccionó nomás, como lo han hecho o harán miles de niñas y niños. Y es que la pandemia les confinó y obligó a vivir una serie de emociones que nunca hubiésemos imaginado en ellos. Te emocionaste al tiro de aquí, ¿verdad? Sí. Allá afuera ya él me dijo, a mí me sale la lágrima que no puedo resistir. Mira, tengo agua en los ojos, porque extrañaba el parque, quindi para ello es algo esencial. Una emocionalidad exacerbada, sin duda, por meses de un encierro que si es pesado para adultos, mucho más lo ha sido para ellos. O sea, siempre pregunta, ¿hay coronavirus? Hay coronavirus, pero es súper difícil, como te digo, poder decirle no juegues con tierra, no te subas a esto otro, porque son niños. Y es que los infantes han cambiado con esto. Y un estudio del programa Cuidemos Nuestros Niños menciona, por ejemplo, que el 73% de ellos aumentó su demanda hacia el adulto, mientras casi un cuarto de los pequeños vive con temor a que un familiar se contagie de COVID. Lo bueno es que esto es una reacción absolutamente esperable para un momento de crisis y que nos llama a todos los cuidadores de niños, mamás, papás u otros cuidadores, a estar disponibles y atentos a ellos. Y dentro de la casa, que es donde a pesar del desconfinamiento en ciernes más tiempo pasan los pequeños, el día a día no ha sido sencillo, con un 30% de niños que comenzó a tener conductas regresivas y más de 40% de pequeños que están más desobedientes. Les ha afectado sobre todo los horarios. Están durmiendo menos, están bastante más irritables también. Todo está, piensan algunos padres, en saber que la actitud de los hijos es en gran medida reflejo del actuar de ellos. Es que si el papá no siente susto, él no siente susto. Dificultades siempre habrá, pero con cariño. Hasta los más pequeños se irán acostumbrando. ¿Te gusta tu mascarilla? ¿Tienes esa o tienes otra más? No tengo otra, mate Spider-Man. ¿Una de Spider-Man? Sí. Todo está en buscar el lado amable tras los cambios que ha traído la pandemia. Y la llaman la cura del alma. Es sanadora, relaja y ayuda a desconectarse. Hablamos de la música que durante estos tiempos de pandemia ha sido una alternativa terapéutica para muchos. ¿Cómo ha cambiado la forma de hacer música durante esta cuarentena? ¿Y qué es lo que sienten y buscan generar los artistas? Lo salimos a descubrir. ¿Qué tienen en común un comunicador audiovisual, un supervisor de obra, una profesora
¿Y un estudiante de Derecho? La música. Esa que descomprime, que da un respiro frente al confinamiento. La música de alguna forma como que te abre un espacio, te abre un aire, como que te lleva a un lugar con parlantes pero sin paredes. Hola, ¿cómo estáis? Bien, pues, bien, súper, súper. ¿Cómo estuvo el día? Duro, ¿Sí? como siempre. ¿Complicado? Sí, duro como siempre. Cris, se empieza a acabar el día. ¿Tiempo para un descanso? La verdad es que no mucho porque es el tiempo que tengo para la música ahora. Pues. El ensayo, la música, el relajo y hasta la hora que sea. Hasta la hora que sea. Da lo mismo. ¿Y aquí Mañana me levanto igual. ¿Y te puedo acompañar? Claro, encantado, pues vamos. 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 Este supervisor de obra no solo construye durante el día, de noche, con tonos y notas, hidrata sus jornadas. Cuando tú dejas de hacer lo que te apasiona, me da la impresión de que te vas como secando, no sé si va por ahí. Seba y Maca se conocieron entre micrófonos y cuerdas. Hoy pasan días grabando sueños en los que combinan su talento en la guitarra y su voz. Y ahí le propuse que empezáramos a cantar, a hacer canciones, hicimos temas propios. Es que nosotros tenemos una banda. Igual no estamos en contacto aún así. Pero en época de cuarentena, ¿cómo lo hacen? Nos coordinamos por WhatsApp. Bueno, Seba, ¿cómo vais con la canción de Twister Sister? Avísame cuando tengáis listo el material. El bajista se graba con su bajo. La Maca se graba. Primero grabamos la batería, que es el que tiene que salir impecable. El batero siempre tiene la culpa. Difícil tarea, que en este caso recae en el menor de todos, un joven de 19 años influenciado por el talento de su padre. Mi papá tocaba batería, escuchaba rock y yo creo que ahí modelo a seguir, veía por eso. O sea, ¿no tocan todo al mismo tiempo? No. No, porque sería imposible. Hay un desfase súper grande en la transmisión de datos. Nos tenemos que adaptar. Entonces, al adaptarse, evidentemente uno pierde ciertas cosas. Pero funciona y funciona re bien. Uno ya conoce los sonidos, conoce los ritmos. Cuando el mismo género rock se guía, entonces ya tiene una idea más o menos clara de lo que va a pasar. Con un celular ya puedes hacerlo, pero si no hay tecnología es imposible. Cuando tú ves a 4 músicos tocando una canción, no están los 4 juntos grabando, están haciendo cosas que cada uno grabó por separado. Así estaba antes, y el Cristian me acaba de mandar el bajo y está sonando así. Ahí le puse batería. El Foro Económico Mundial, ya en abril, hablaba de una pandemia secundaria, y no por los contagios, sino por problemas psicológicos que dejará el encierro. ¿Cómo se pasa con música? O sea, esta cuestión es liberadora. Y si hay que abstraerse, hay que buscar alguna forma de sobrevivir, de llevar esta pandemia. Al no tener tanto panorama, no se puede salir, no se puede hacer ninguna otra actividad al aire libre. La batería es un buen método de entretención. Acá uno como que se desconecta totalmente y puede liberar. Es increíble porque la música es como la fiel compañera. La música no sabe si estáis mal o estáis bien. Y bien lo sabe Cris, que lo vivió en carne propia.
supe muy bruscamente que me tenía que ir a una residencia, porque supe de manera muy brusca y en muy corto plazo que era portador del COVID. Entonces, dije, ¿qué hago? Si estamos 2 semanas, chuta, voy a tener que cantar en la ducha. Y me encerraba en el baño, que produce una acústica especial los baños, y con la aplicación de teléfono de grabación de voz, maestro, y grabé varios coros. Lo más maravilloso, el beneficio no solo es para los músicos, sino también para la audiencia. Los amigos que quieran integrarse tocan batería. ¿Y cómo lo hace quien quiera integrarse, quien quiera sumarse? Que nos contacte por redes sociales, por Facebook, por Instagram. Uno siempre va a seguir haciendo música, aunque suene un poco cliché, esa imagen que uno tiene de los músicos del Titanic cuando la cuestión se está hundiendo, esa cuestión es cierta. No necesito dormir para olvidarme de todo, porque uno cuando duerme, ya chao, voy a dormir, porque no, yo la música, escuchando música, haciendo música, tocando, ensayando, es esencial. Nos gusta lo de poner carteles. Así que la banda se llama El Cartel. Me agrada la idea de que al menos 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos que dure una canción, la gente se abstraiga de toda esta realidad y de toda esta carga informativa negativa que hay. Por ejemplo, si un músico no tiene el espacio, no tiene la posibilidad de meter la bulla que quiere con su batería, para el efecto de descargar la energía, oye, pesca las baquetas y toca los cojines. Ya no es importante quizás cantar a la perfección o llegar a tonos inimaginables, sino que es importante el atreverse, el compartir, el alegrar. Es adrenalínico tocar en su momento, desahogarse, expresarse. Tú también atrévete y sal del encierro con El Cartel. Porque en definitiva lo importante, lo fundamental, es seguir creyendo, seguir soñando. Les queremos recordar que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. El director Sebastián Muñoz debuta con El Príncipe, una película que revela los códigos y sumisiones al interior de un penal masculino, protagonizada por Alfredo Castro, Juan Carlos Maldonado y Gastón Pauls. Justamente es el actor argentino quien devela algunos detalles de esta cinta, que el año pasado fue reconocida en el Festival de Venecia y que se acaba de estrenar en las plataformas de streaming. Ya vos, buen cuenta. ¿Por qué llegaste para acá? Finalmente, un año después de ser reconocida en el Festival de Venecia en la Semana de la Crítica y tener su premier latinoamericana en el Festival de Cine de Valdivia, El Príncipe, la ópera prima del director Sebastián Muñoz, llegó a las plataformas de streaming. La coproducción entre Chile, Argentina y Bélgica es un drama carcelario erótico basado en la novela homónima de Mario Cruz. Aquí, el actor argentino Gastón Pauls se pone en la piel de Che Pibe, una de sus mejores interpretaciones, donde incluso pareciera ridiculizarse a sí mismo. Mariconeando con esos huevones en la ducha, vos, güey. Esta cosa medio, como dijiste vos, ¿no? Medio parafernálico que tienen ciertos personajes y que aún así pueden vivir su sexualidad libremente dentro de una cárcel. A mí me divertía eso, me divertía lo medio actuado del personaje y a la vez su visceralidad. Tanto la trama del libro como la acción de la película tienen lugar en la comuna de San Bernardo durante el inicio de la década de los 70, poco antes de las elecciones presidenciales que llevarían a Salvador Allende al poder, y muestra los códigos y sumisiones al interior de un penal masculino, descrito con un ejercicio de realismo feroz. Lo atractivo, me parece, de la película, y eso también es algo que me gustaba, es que dentro de esa cárcel, con personajes con asesinatos, con historias pasadas muy trágicas o crudas, la película también tiene mucha ternura.
El relato cuenta cómo en una noche de borrachera, Jaime, un joven de 20 años, acuchilla a su mejor amigo en un aparente arrebato pasional. En la cárcel conoce al Potro, magistralmente interpretado por Alfredo Castro, un hombre mayor y muy respetado. Al poco tiempo el muchacho se convierte en el príncipe, descubre el amor mientras asiste a la violenta lucha de poder en la cárcel. Es que esta película, más allá de que para alguna gente sea fuerte, y lo es, en realidad yo creo que está hablando de amor. Está hablando de amores, además, muy señalados durante mucho tiempo, pero que ojalá un día dejemos de señalar y podamos aceptar en todo sentido como una expresión de amor entre personas. Así. La cinta habla sobre el despertar homosexual de Jaime, interpretado por Juan Carlos Maldonado, en una historia que va de la mano con la supervivencia de un joven condenado a permanecer en un infierno carcelario con una factura técnica y artística muy bien cuidadas. Empezamos mal. Es el estreno que podemos hacer, que podemos generar y que podemos compartir con ustedes. Ojalá puedan, si están en condiciones, apoyar el cine chileno. El Príncipe ya está disponible en la cartelera de Cinépolis Click, Matucana100.cl y Centro Arte Alameda TV. Y después de 7 años de espera, la Corte Suprema condenó al municipio de San Esteban a pagar 20 millones de pesos por una discriminación transfóbica. El hecho ocurrió en 2013 en el Colegio República de Brasil. 7 años tuvieron que esperar por una sanción, 7 años después del episodio finalmente llegó una sentencia. Corría 2013 cuando Matías, en ese entonces recién llegado a séptimo básico, fue señalado abiertamente como un niño trans. Él y su hermana sufrieron ataques directos de los profesores. Me sentí muy discriminado en ese entonces por todas las personas, por adultos, por menores y porque no podía andar ni siquiera en la calle solo porque me molestaban, me gritaban cosas. Mi hija estaba en cuarto básico cuando una profesora de religión le dice que su hermano se va a ir al infierno porque es una niña que se creía hombre. Así. Y todo eso, o sea, y no fue uno, fueron varios profesores. Pero su madre no se quedó en paz y el 2015 estampó una demanda contra el municipio que actuaba como sostenedor. La justicia falló a su favor. La Corte Suprema condenó al municipio de San Esteban por discriminación transfóbica contra este alumno del Colegio República de Brasil. 20 millones repartidos entre el joven trans y su familia por daño extrapatrimonial y todos los perjuicios derivados del episodio de discriminación. Este es un fallo que no sabemos si es el primero, pero sí ha puesto justicia respecto a estas personas que tienen obviamente pleno derecho a la vida como cualquiera. Es una señal bastante clara que está dando el Poder Judicial de que la discriminación no solamente afecta a la víctima, sino también a su entorno más cercano como es su núcleo familiar y que también debe ser indemnizado cuando se realiza un juicio en contra de este tipo de agresiones, tanto físicas como psicológicas. Por casos como este, es que el 2017 la Superintendencia de Educación dictó una circular. Es así como el año 2017 la Superintendencia de Educación dictó una circular que ayuda y orienta a los establecimientos educacionales a tomar las medidas para poder acompañar a los niños trans. Va a ser algo que siempre va a doler, va a ser algo que siempre va a estar Desafortunadamente es lo que 4 años antes no vivió la familia de Matías y que hoy es compensado económicamente por el agravio y aunque el tiempo ha pasado es una marca que quedará para siempre en el corazón de esta madre y su hijo. Arturo Vidal seguirá la temporada que viene en el Barça. Sí, creo que sí. Me quedo, dijo Arturo Vidal, hoy en esa entrevista con Mundo Deportivo, confirmando que espera cumplir con su contrato. Le queda todavía una temporada de vínculo con el cuadro catalán, donde aspira ahora ganar lo que le ha sido esquivo, ¿no? El título de Champions League, de Liga de Campeones de Europa. Mañana, precisamente en esta competencia, juega el Barcelona duelo de revancha frente al Napoli. En la ida fue 1-1.
no estará el chileno que fue suspendido. Tenemos detalles en la siguiente nota. Sí, de Barcelona. Yo desde que llegué de verdad me sentí muy bien, muy feliz. Definición perfecta, palo y adentro de Arturo Vidal. De verdad que sí, me queda un año de contrato. Apareció Arturo, vital Arturo con su llegada de cabeza. Vale, o sea que podemos decir sin tapujos que Arturo Vidal seguirá la temporada que viene en el Barça. Sí, os quiero decir, seguiré acá. El Rey aclaró su futuro, no piensa moverse de Cataluña, quiere respetar su contrato. De verdad tengo mucho cariño al equipo, tengo muy buenos amigos y espero terminar mi contrato. Es la cara de un entrenador que se acaba de dar cuenta de que para la vuelta en el Camp Nou no tendrá en el centro del campo a un tío que meta la pierna. Sí, va a ser el sábado, va a ser un partido muy triste para mí, en lo personal por no poder estar, por lo que sucedió antes. Esta expulsión dejó fuera al Rey del partido de vuelta de octavos de final de Champions ante Napoli este sábado. Para nadie es un misterio que la orejona es la gran obsesión de Arturo Vidal. Estamos todos claros que la Champions no la podemos dejar pasar. Tenemos el deber de ser campeones en esta Champions, de dejar todo. ¿Ves al Barça ganando esta Champions? Sí, lo veo. Me veo levantando la copa. Le quita el sueño el torneo de clubes más importante del mundo. Esta es su octava Champions League, ya jugó una final del 2015 y ahora por fin quiere concretar su gran deseo. Y si lo logra, ¿habrá alguna manda? Nos quitamos la cresta, algo que es muy valorado por ti. Pero sí me haré el tatuaje de la Champions en alguna parte de mi cuerpo. Sí, lo tengo pensado y esta es. De verdad que hay que ir paso a paso, respetando a todos los rivales, pero esta tiene que ser nuestra, sí o qué. Un tema recurrente y que le duele a Vidal, el famoso ADN Barça que le acusan no tener. El Rey respondió así en esta entrevista al medio Mundo Deportivo de Barcelona. No saben de fútbol si critican así. Claramente acá hay un ADN que por muchos años, pero el fútbol está cambiando, el fútbol está evolucionando y Barcelona tiene que evolucionar. Los jugadores que hablan creo que se quedaron en el pasado. Son las reflexiones del Rey a horas del duelo clave por Champions League entre Barcelona y Napoli, ese torneo que tanto desea y que es su gran obsesión. Quiere ganar la Champions Arturo Vidal, el Barcelona. Quien sigue avanzando en esta competencia es el Manchester City, que hoy derrotó por dos gran jugador que es Sergio Ramos, que hoy no pudo estar, estuvo en las tribunas, lo veíamos recién en la imagen, muchas veces ninguneado. Bueno, quien no estuvo en este partido tampoco en el Real Madrid es ese hombre que lo ven ahí en el círculo. ¿Quién es? Gareth Bale. Mientras sus compañeros preparaban el duelo frente al City, Gareth Bale estaba jugando golf, una de sus disciplinas favoritas, como hobby lo ha hecho varias veces el galés, quien recordemos las palabras de Zinedine Zidane, que dijo que Bale no quiso viajar, no quiso jugar. Así que, bueno, ha tenido problemas obviamente durante esta temporada, quedando al margen, no va a seguir en el Real Madrid. Vamos ahora con Claudio Bravo. Avanza el Manchester City, quien en cuartos de final va a enfrentar al Olympique de Lyon, cuadro francés que eliminó hoy a la Juventus. ¿Qué pasa con Claudio Bravo? Todavía incertidumbre respecto al futuro del portero de la selección chilena, quien termina su vínculo con el cuadro inglés. El City fue más que el Real Madrid en octavos y eso permite que la estadía de Claudio Bravo en el arco citadino se extienda. El histórico portero de La Roja dejará el cuadro de Manchester terminada la participación en este torneo. Por eso la pregunta es, ¿cuál será el futuro de Claudio Bravo a sus 37 años? Si tengo que hacer las maletas e irnos a otro lugar, mira, lo hacemos. Claro está que no tiene problemas con marcharse. La interrogante es dónde y el portero ha dado algunas pistas. Se ha hablado del recientemente ascendido Leeds de Marcelo Bielsa. El propio Bravo responde. Difícil que se dé la posibilidad, conociendo cómo su trabajo, conociendo cuáles son sus desafíos. No me veo firmando en un lugar por 4 o 5 temporadas. Por mi edad, por mi capacidad también mental, yo no me veo compitiendo durante 5 años más. Descartado el Leeds, veamos qué ocurre con el Betis de Manuel Pellegrini, el técnico que se negó a hablar de refuerzos. Bueno, discúlpame no hablar de nombres propios porque sería imposible en este momento. Pero Claudio Bravo sí habló de la posibilidad de trabajar con el ingeniero. Detrás de ello, muchos aficionados
prácticamente tremenda hinchada. Una ciudad completa. Son clubes que a cualquier jugador les llama la atención. Imagínate lo que significa el Betis ahora con un gran técnico que es Manuel. Eso por ahora, pero ¿qué ocurrirá luego de que cuelgue los guantes? Mira, quiero hacer un máster en gestión deportiva. Me gusta también el tema político por ahí. Me gustaría involucrarme el día de mañana, pero me gusta mucho la parte de poder ayudar, de poder contribuir, de tratar de insertar las cosas que uno ha visto afuera. El Besiktas, el Galatasaray, el Celtic de Escocia, la MLS y también el Arsenal han preguntado por él. Y aunque el histórico arquero chileno ha dado algunas pistas, aún no hay claridad del lugar en donde intentará seguir su brillante carrera. De regreso para contarte de un día clave para el fútbol chileno. ¿Con la fecha? No, todavía hay incertidumbre. No saben, no es decisión de los dirigentes, no es decisión de la NFP, sino que de las autoridades sanitarias para ver cuándo regresa el fútbol profesional chileno. Pero hoy hubo consejo extraordinario de presidentes, el primero en la era Milat, y sí se tomaron varias determinaciones importantes para la reanudación de los respectivos campeonatos. Vamos a la nota con mucho detalle. Mira. Este viernes la ANFP vivió un extenso consejo extraordinario de presidentes. Ha sido un consejo largo, obviamente implica modificación de la fase de campeonato, reglamento y otras materias adicionales que son importantes para la continuidad del fútbol, entonces ha sido muy extenso. La masiva videollamada entre timoneles tocó varios puntos, los de mayor relevancia ligados al plan retorno. La fecha corresponde que la fije la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en conjunto con la autoridad central. Y desde ese punto de vista estamos confiados en que va a ocurrir de todas maneras el 8 de agosto. Pero no todo fue tranquilidad, el Consejo también supo de roces. El primer revés de este directorio fue el rechazo a la creación de una comisión médica permanente, la que de igual forma trabajará y su continuidad se irá evaluando. Es que cada 4 meses vamos a tener que estar volviéndola a renovar. Esa es la única diferencia en relación a haberla nombrado de forma definitiva permanente. Pero muy correcta, muy buena. De acuerdo a lo que sabemos que es él como seleccionador, muy pulcra, una presentación muy sobria. La opinión del directivo sobre la exposición realizada por Reinaldo Rueda al Consejo. En la oportunidad, el colombiano señaló la chance de jugar amistosos en Europa. Es una posibilidad que se está revisando y estudiando. Hay un solo país donde podría hacerse eso, que es Suiza. Y nos parece que todo lo que sea darle continuidad al trabajo de selección es algo que debe revisarse y estudiarse. A contar del 15 de agosto los equipos van a estar preparados para iniciar la competencia. Yo no tengo ninguna duda que el campeonato va a comenzar dentro del mes de agosto. Sin fecha aún, el mundo fútbol sigue optimista. El primer consejo de presidentes liderado por Milad tuvo de dulce y agraz. Y en el ámbito internacional, mira, así celebraron, ¿dónde? En Rusia. El Zenit de San Petersburgo logrando el título de la Supercopa, que fue su 6ª Supercopa, venciendo al Lokomotiv de Moscú. Pero el tema es que, bueno, sin distancia social, vemos a los futbolistas muy cerca. Y en las tribunas, lo mismo. De hecho, hubo público en ese partido, más restringido claramente. Pero, mira, esa es la imagen. Ahí está. Mira, en Rusia, que es el 4º país con más casos de COVID-19. Cerca de 900.000, ¿eh? Bueno, ahí vemos las aglomeraciones, no están ni ahí, parece. Vamos a la pausa y volvemos acá en 24 Horas Deportes. Volvemos con una buena noticia. ¿Te acuerdas de la grave caída que sufrió el ciclista Fabio Jakobsen en el Tour de Polonia? Bueno, despertó, salió del coma inducido. Todo esto mientras siguen siendo acusados los organizadores y también el ciclista que le provocó el grave accidente. Mira. Meters to go. It's Groenewegen up against Jakobsen. Groenewegen, Jakobsen. Oh, Jakobsen into the board. ¡Cayó! ¡Dios mío, qué caída tan horrible! ¡Vaya caída! ¡Vaya cerrada! La imagen que estremeció al ciclismo
Fabio Jacobsen, holandés de 23 años, se golpeó a más de 80 kilómetros por hora. Se recupera favorablemente. Tenemos buenas noticias del hospital en Sosnowiec. Fabio Jacobsen está despierto del coma. Su condición es buena. Consciente y mueve sus extremidades. Sigue bajo observación, pero lo peor ya debería haber pasado. En este momento el ciclista está en una condición estable en cuidados intensivos. Tiene su propia presión y, por supuesto, está usando un ventilador debido a la anestesia que tenía en la sala de operaciones. Sometido a una cirugía facial que duró 5 horas, los dardos apuntan a Dylan Groenewegen, ciclista que le cerró el espacio contra las vallas. Fue descalificado. Fue claramente mi culpa, me desvié de mi línea y eso no está permitido. También a la organización de la Vuelta de Polonia por un sprint en descenso para llegar a la meta. La fiscalía tomó el caso. Cuando vi el mapa del Tour tuve cierta molestia. Sabes que cualquier cosa puede pasar en esa bajada. Nunca fue mi intención poner en peligro a otros ciclistas. ¡Vaya caída! Estaba queriendo pasar por donde no debía. Atención a la caída que acabamos de ver, que puede ser gravísima. 5 de agosto de 2020, el día que cambió la vida para Jacobsen. Sin daño cerebral, aseguran que será un sobreviviente que volverá al deporte. ¡Vaya caída! ¡Vaya cerrada! ¡Dios mío, qué caída tan horrible! Bueno, por el momento se esperan sanciones deportivas y también el equipo de Jacobsen pide sanciones penales para quien lo encerró y provocó ese grave accidente. Terminamos con esta información. Continúa Iván con las noticias en 24 Horas Central. Buenas noches. Atención a lo siguiente, porque son imágenes de hace pocos minutos de la entrega de la PDI a Gendarmería de Hugo Bustamante. El detenido ahora está bajo custodia de Gendarmería en una celda aislada de la cárcel de alta seguridad a la espera de su formalización este lunes por el crimen de Ámbar, hija de su última pareja. El traslado de este imputado fue hecho con equipo táctico para evitar una fuga. Fue considerado un operativo de alta prioridad dirigido por el Grupo Especial TAR, Unidad de Traslado de Alto Riesgo. Antes de entrar a su celda, fue sometido a exámenes médicos que garanticen su estado de salud y también seguridad. La Fiscalía adelantó que pedirá cadena perpetua para Hugo Bustamante. ...24horas.cl. Mucha atención porque a partir de este lunes 10 de agosto, los habitantes de 8 comunas del país avanzarán a la fase de transición del plan paso a paso para enfrentar el COVID-19. Entre ellas está Providencia. ¿Qué efectos podría tener y cuántos habitantes pasarán a la etapa de transición? Todos los datos los puede revisar en nuestra sección 24 Data de nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y con esto comenzamos ya a despedir esta edición de 24 Horas Central. Viene el bestseller, pero antes de eso, el tiempo. Que esté muy bien. Muy buenas noches. Buen fin de semana.